Los presos políticos más jóvenes en Venezuela. En Venezuela, el helicoide en Caracas y la cárcel de mujeres en Los Teques, Estado Miranda, son centros de detención donde se han vivido torturas, muertes, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias por motivos políticos. Estos lugares simbolizan una realidad que miles de venezolanos han sufrido en los últimos años. El helicoide de Caracas fue construido en tiempos de la dictadura de Pérez Jiménez, concebido como un centro cultural, símbolo de la arquitectura rebelde de esa época. En la época de Chávez y Maduro se convirtió en el símbolo de la represión, de la muerte. Entre los cientos de presos políticos que ha tenido y aún tiene el sistema dictatorial de Chávez y Maduro, hubo casos que estremecieron a la opinión pública internacional. Muchos eran jóvenes, incluso menores de edad, violados, torturados cruelmente, que les conectaron fuentes de electricidad en sus genitales. Sus historias no solo muestran la represión, sino también la crueldad, el sadismo, el desprecio por ser humano que muestra cualquier régimen comunista. La de Michaelis Jacqueline Borges Ortuño, una mujer de apenas 26 años que no fue detenida por participar en política ni por liderar protestas, sino por estar vinculada a su pareja, un teniente retirado del ejército opositor llamado Cristian Hernández Castillo. Y la de Milagros Caterín Molina Ceballos, sargento, esposa del mayor del ejército Alejandro Girón Contreras, las dos detenidas y sometidas a la brutalidad del régimen estando en embarazo. Dígame usted, explíqueme usted cómo se convierte una joven embarazada en presa política. El 29 de enero de 2025, Michaelis fue detenida en Caracas mientras tenía 2 meses de embarazo, sin cargos claros y sin que las autoridades explicaran por qué fue detenida junto a un amigo. Su familia tardó días en saber dónde estaba y qué organismo la había capturado. Al permanecer encarcelada, Michaelis dio luz a su hijo, Christopher, dentro del sistema deplorable de la cárcel de mujeres de Los Teques. Lo más cruel, este niño pasó sus primeros meses de vida entre rejas, sin salubridad, sin comodidades, sin atención médica, mientras su madre enfrentaba un proceso arbitrario. Después de 13 meses de detención arbitraria, Michaelis fue excarcelada, no liberada. Tiene casa por cárcel, sin poder hablar, y esto gracias a la presión de los Estados Unidos que está ejerciendo en la fase de transición que se realiza en Venezuela. Christopher, ahora con 6 meses de edad, representa una generación que nació en medio de la represión, de la dictadura siniestra que representa el comunismo. Formará parte de esa juventud que no debe olvidar la siniestra etapa que ha vivido Venezuela. Ese es el resultado de elegir el camino equivocado de un dirigente que tenga la ideología comunista. Ese es el resultado de que un gobierno no respete la propiedad privada, la libre expresión, la vida. Preguntémonos, ¿cómo proteger los derechos humanos? Desterrando al comunismo de nuestros
países. En segunda instancia, tenemos a la sargento Milagros Caterín Molina Ceballos, esposa del mayor del ejército Alejandro Quirón Contreras. Fue detenida la madrugada del 13 de abril del 2025 por la DGCIM en Maracay, Estado Aragua. 3 meses de embarazo que no respetaron sus captores al maltratarla físicamente cuando fue arrestada. ¿Será que a estos malnacidos los parió la tierra? ¿Que no tuvieron una madre? Milagros dio a luz el 17 de octubre del 2025 en la cárcel de Ramo Verde. El primer llanto de su segundo hijo resonó como un himno de protesta en las celdas de Ramo Verde, produciendo una lluvia de aplausos de solidaridad de las demás reclusas. Permanece actualmente en prisión junto a su bebé. ¡Qué gran conspirador de 4 meses de nacido que tiene Venezuela! La historia de Michaelis Borges y Milagros Molina no son casos aislados. Es parte de un fenómeno más amplio en el que civiles han sido detenidos sin garantías, incluso antes de probar su culpabilidad. Esto es una muestra tangible de que el régimen al cual estaba al frente Maduro, régimen asesino, torturador, terrorista y narcotraficante, no le importan los derechos humanos. Desprecia lo más sagrado de la libertad, la vida y la etapa más preciosa y difícil de la mujer, su embarazo. Imaginen por un momento, solo por un momento, cierren los ojos, imaginen a su hijo, véanlo en la pantalla grande, su hijo recién nacido en una celda inmunda, abriendo sus ojitos por primera vez, durmiendo su siesta en una cuna de harapos, puesta en un suelo que huele a excrementos y a orín, rodeado de cucarachas y ratas atraídas por el olor maravilloso que tiene un bebé. Les pregunto, ¿merecen la gente que aún está al frente del gobierno de Venezuela y el inútil de Maduro que ahora llora como el cobarde que siempre ha sido, algo de compasión, de perdón? Para mí es obvio, pregúntatelo a tú mismo. Si quieres que esta historia inspire cambios, comparte este video. Haz que la voz de Michaelis y la voz de Milagros llegue más allá de cualquier prisión, que llegue al mundo entero, que se cuente su historia, no repitan para que otros países cruel realidad. Darle un like si quieres ayudar a estos videos y escríbeme tus comentarios. Que viva la libertad.